Vamos a ver la palabra de hoy. Abrimos la Biblia en Salmos 46. Salmos 46, leemos un versículo cada uno y el versículo 11, el último versículo, lo leemos entre todos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Hay un río cuya corriente alegra la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tiemblan. Él emite su voz y se derrite la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolación. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Todos juntos, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. ¿Por qué le parece si nos saludamos con el hermano que está al lado? Dios es mi fortaleza y mi gran ayuda. Hay un libro llamado Muerto de miedo, ¿no? En coreano se tradujo como fobia. En este libro hablas sobre 50 fobias más comunes que padecen, que sufren la gente y sobre sus causas. Hablas de la fobia que nosotros conocemos como el miedo a las alturas, la claustrofobia o el miedo escénico, o de otras fobias poco conocidas también como el ailurofobia, que es el miedo a los gatos, el eisoptrofobia, ¿no? Son términos que lo escuché por primera vez, que es el miedo a verse en el espejo. Yo no sé cuántos de ustedes les da miedo a mirar el espejo, ¿no? Seguro que la mayoría de ustedes aman mirarse en el espejo. Sin embargo, hay gente que siente fobia, dice. Miedo para ir al dentista, ¿no? Son algunas de las fobias que menciona. Aparte de las 50 fobias mencionadas en este libro, la autora cuenta que puede haber cientos y miles de fobias más entre las personas. Hace un par de años atrás, en la revista Time de Estados Unidos, ellos hicieron una investigación sobre los miedos y las fobias que padecen las personas, ¿no? En donde hicieron un par de encuestas y sobre los encuestados como resultado entregó y dio que había alrededor de 278 tipos de fobia. Así que pueden imaginar todo tipo de miedo o fobia que las personas padecen. Las cuales, bueno, esta revista lo dividió en 5 grandes grupos, ¿no? Y lo divide de esta manera. Hay una primera fobia, un primer miedo, que es miedo a la muerte. Si de pronto empiezan a sentirse mal físicamente, o si en un chequeo médico obtienen resultados negativos, o con el paso del tiempo sienten que el cuerpo se va como debilitando, deteriorándose, envejeciendo, la gente comienza a sentir este miedo a la muerte. El segundo miedo es miedo al fracaso. Todos en el mundo viven soñando con el éxito, trabajan y se esfuerzan, ¿no es cierto?, para alcanzar ese éxito soñado. Pero cuando las cosas salen mal y fracasan una y otra vez, mientras que sus competidores avanzan con éxito frente, ¿no es cierto?, a esa persona, el miedo al fracaso comienza de alguna manera a aumentar, ¿no? Y uno cae en una frustración, sobre todo de sí mismo, ¿no? El tercer miedo tiene que ver con perder a lo que ama o lo que tiene. Todos tenemos algo o alguien que creemos que es indispensable para nosotros, ¿no? Como que sin eso no podemos vivir. Puede ser dinero, la fama, puede ser una persona, inclusive un título. Por eso solemos sentir miedo cuando sentimos que estas cosas desaparecen o se alejan de nosotros. El cuarto miedo es miedo al futuro, sobre algo desconocido, sobre el futuro desconocido. El no saber cómo será o cómo me irá en el día de mañana. ¿No? Eso hay personas que sufren de miedo, por eso, ¿no es cierto?, el miedo sobre el futuro desconocido. El quinto miedo, tiene que ver con miedo a la soledad, miedo a quedarse solo, miedo a ser rechazado por aquellos que aman, ¿no? Miedo a no ser amado, ¿no? Ni ser recordado tampoco por nadie. ¿Qué tal ustedes? Por supuesto que estos miedos no siempre están en nuestros corazones. Pero aún así, en determinadas circunstancias, estos miedos que estaban escondidos en un rincón de nuestro corazón suelen asomarse del golpe y tomar el control de nuestra mente y nuestras emociones. ¿No les ha pasado alguna vez a ustedes? Napoleón Bonaparte, quien dijo esa famosa frase que conocemos, ¿no? La palabra imposible no está en mi vocabulario. Dice que él sufría de ailurofobia, miedo a los gatos. Y en algunas noches, ¿no?, pegaba esos gritos de miedo cuando veía que un gato se acercaba. Y sus guardias solían también asustarse por los gritos de Napoleón. O el dictador Stalin, conocido como el hombre de acero. Él tenía poder político y militar. Un poder suficiente para sacudir al mundo. Pero dice que siempre vivió perseguido por miedo a ser asesinado por sus enemigos.
¿no? Cada vez que tenía que comer, por ejemplo, tenía miedo que lo envenenaran por medio de la comida. Cada vez que caminaba, inclusive, tenía miedo de que un francotirador lo estuviese apuntando. Vivía cada día con ese miedo a la muerte, a tal punto que nunca dormía en una misma habitación. Dice que en su mansión, en su casa, había 9 dormitorios, 9 habitaciones preparadas, y en cada noche dormía en distintos cuartos, ¿no? Para que nadie supiese dónde estaba él. Aún así, no creo que haya podido dormir en paz tampoco. Es así. Todos, ¿no? Sean aquellos que tienen poder o no, todos vivimos con grandes o pequeños miedos dentro de nosotros. ¿Y cuáles son los miedos que ustedes no padecen? Si le repartiera una hoja, ¿no es cierto?, en esta hora y les pidiera que escribiese los miedos que ustedes sienten, tienen, ¿cuál sería el miedo o la fobia que ustedes anotarían o escribirían sobre esa hoja? Puede ser miedo a la persona, miedo hacia el futuro desconocido, temor por su salud, preocupaciones por sus hijos, o temor sobre cómo vivir después de jubilarse, después de retirarse del trabajo. ¿Por qué no? ¿No? Ya hay gente que tiene miedo sobre eso. Por eso a nosotros nos gustan las cosas seguras, ¿no es cierto?, el lugar del confort. Compramos autos más grandes, más fuertes, por si nos accidentamos. De hecho, también contratamos distintos seguros por las dudas, instalamos alarmas en casa, nos mudamos hacia departamentos o casas más seguras. Sin embargo, más allá de las precauciones o cuidado que nosotros podamos tener, no podemos hacer muchas veces nada frente a accidentes repentinos o desastres naturales inesperados. Ayer en India, por ejemplo, vi en el noticiero que chocaron 2 trenes, hubo un accidente y murieron más de 280 personas. Seguramente ninguno de ellos cuando se subieron a ese tren, ¿no?, habían pensado o se habían preocupado de que no volverían a casa, que se accidentarían, que ese sería su último viaje. Entonces hay áreas, momentos, situaciones que van más allá de nuestra capacidad de prevención, ¿no?, o nuestra capacidad de protección. Las inundaciones suelen destruir la vida de muchísimas personas. Incendios forestales que destruyen casas y matan personas, enfermedades y accidentes que llevan a una familia hacia el sufrimiento. Hay realidades que muchas veces nos llevan a darnos cuenta de que la fuerza humana no puede garantizar la seguridad de nadie. ¿Qué hacemos entonces? ¿Viviremos con miedo? ¿Viviremos sin esperanza? ¿No podremos librarnos o no podemos librarnos de ese miedo? El Salmo 46 que leemos hoy es un salmo muy conocido, un salmo amado por Martín Lutero, de hecho, el reformador. Hubo un tiempo en que Martín Lutero estaba agotado físicamente, mentalmente y espiritualmente también. La lucha por la reforma lo había llevado a tal desgaste que en una ocasión, en medio de una prédica, se tuvo que bajar del púlpito ayudado por la gente porque no podía ni siquiera mantenerse de pie. Aparte, la peste negra que había azotado a Europa había llenado a todo su entorno con tal miedo a la muerte que su ambiente de trabajo era un ambiente depresivo, un ambiente desalentador, un ambiente muy oscuro. En ese momento en que su mente, su fe y su cuerpo se había debilitado, cansado, Lutero recuperó la fuerza por medio de este Salmo 46 y escribió un himno que todos nosotros conocemos muy bien. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Conocen ese himno? Castillo fuerte es nuestro Dios. Bueno, eso, ¿no? Escribió ese himno. No lo cantamos muy seguido, pero es el testimonio, ¿no?, de esa restauración que recibió de parte de Dios. E inclusive en el año 2011, cuando se llevó a cabo el acto de homenaje a las víctimas de 11 de septiembre, por el 10º aniversario de la tragedia allí en Nueva York, el entonces presidente Barack Obama, en vez de dar un discurso político, humanitario, simplemente, ¿qué hizo? Leyó el Salmo 46 y bajó del escenario. De alguna manera este Salmo 46 ha fortalecido, ¿no?, la vida de muchos de los hijos de Dios. No se sabe con certeza quién es el autor de este salmo, simplemente hay un título que dice que los hijos de Coré cantaban este salmo. Entonces podemos preguntarnos en qué contexto o en qué suceso histórico se basan las letras de este salmo. Este salmo fue escrito cuando el rey Ezequías gobernaba Judá, ¿no?, el reino de Judá, y fue inclusive un periodo donde estaba actuando, ¿no es cierto?, el profeta Isaías. Y más específicamente, los hechos contados en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, son el trasfondo histórico en que se basa este salmo. Allí podemos ver entonces que Ezequías gobernaba el reino de Judá y mientras él gobernaba es invadido por el poderoso ejército de Asiria, por el rey Sennacherib, 185.000 soldados, ¿no es cierto?, asirios rodearon, sitiaron la ciudad de Jerusalén. Frente a esa invasión tan brutal del ejército asirio,
Ezequías y pueblo de Judá quedaron atrapados en la ciudad como si fuesen esos pájaros dentro de una jaula. A pesar de que Ezequías era un hombre de fe, el miedo terminó de alguna manera apoderándose de su corazón. Y como consecuencia comenzó a buscar la ayuda en el mundo, ¿no? Salvarse de esa situación ayudado por la cosa de este mundo. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es lo que él hizo? Intentó de alguna manera convencer al rey de Asiria con la riqueza. Reunió a todos los oros que había en su palacio, en el templo de Dios, inclusive quitó todos los oros que estaban bañando las columnas del templo, juntó todo ese oro y lo entregó al rey de Asiria para que se fuera. Sin embargo, esa riqueza no detuvo, ¿no?, la invasión de los asirios. Después intentó confiar en la ayuda de un hombre, del rey de Egipto. Pidió ayuda a él para que viniera a ayudarlo, a asistirlo. Pero el rey de Egipto no respondió. El pedido de ayuda de Ezequías fue rechazado. Después de haber probado entonces todas estas, de algunas maneras, soluciones que estaban a su alcance, Ezequías se dio cuenta que ni la riqueza ni la ayuda humana podían salvar del peligro que estaba acechando a Jerusalén. ¿Y cuál fue la conclusión al que llega entonces Ezequías? Que la única ayuda era el Dios de Israel. Dios era el único que lo podía ayudar. Después de comprender esta verdad, Ezequías, ¿qué hace? Toma la carta del rey de Asiria, esa carta en que estaba allí insultando a Dios y menospreciaba al pueblo de Dios. Se presenta en el templo del Señor, expone esa carta delante de Dios y comienza a orar, a clamar durante toda la noche, pidiendo la ayuda de Dios y también pidiendo por su salvación. Y esa noche, Dios escucha la oración de Ezequías y comenzó a actuar. Se presenta como la fortaleza, como la ayuda de Israel, destruyendo por completo al ejército enemigo. Sobre esto dice lo siguiente en 2 Reyes, capítulo 19, versículo 35. Aconteció que aquella misma noche, o sea, en la noche que Ezequías estaba orando, en esa misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana los de Judá, y aquí que todos ellos eran cadáveres. Dios había actuado. Entonces, después de observar todo este hecho, siendo testigo de lo sucedido, alguien entre los hijos de Coré, estos que trabajaban, servían, ¿no es cierto?, en el templo de Dios, cantando, alabando al Señor, uno de ellos, siendo testigo, ¿qué hace? Escribe este Salmo 46 a modo de testimonio. Así que teniendo en cuenta este trasfondo histórico, vamos a tratar de comprender y descubrir el mensaje que Dios nos tiene preparado para hoy. Ezequías y el pueblo de Judá, ellos se encontraban en una situación sin salida, y en medio de esa situación de miedo, de temor y de sin esperanza, podemos ver que ellos empiezan a mirar a Dios, comienzan a mirar al Señor, al Dios Altísimo. Hoy en día nosotros también enfrentamos situaciones de miedo, ¿no es cierto? Situaciones de debilidad, de ansiedad, de desesperación. Hay momentos en que nos damos cuenta de que todo lo que hemos preparado, edificado para nuestra seguridad, no nos sirve de nada, no nos puede proteger. ¿Qué hacemos entonces cuando enfrentamos situaciones de miedo? Esa situación en la que de pronto no podemos encontrar ayuda, ¿qué hacemos? El mensaje que Dios nos entrega a través del Salmo de hoy, en primer lugar, es este. Debemos refugiarnos en Dios, porque Él es nuestro amparo. Saber que Dios es nuestro refugio. En 3 ocasiones, en este Salmo encontramos allí, podemos ver de que presenta a Dios como refugio para nosotros. Versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo. Versículo 7, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el versículo 11, otra vez terminando, ¿no es cierto? Este Salmo dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La palabra refugio es una palabra que nos recuerda a la guerra, ¿no? En los lugares donde hay guerra siempre hay refugios. Refugio antibomba, ¿no? Refugio frente a distintos peligros. En guerra de Ucrania, por ejemplo, cada vez que hay una alerta, vemos que la gente se refugia. De hecho, en Corea también, ¿no? En muchos países, las estaciones de subte suelen cumplir esa tarea de refugio para los ciudadanos. Sin embargo, la Biblia hoy nos está diciendo lo siguiente: Dios es tu refugio. Dios es tu amparo. Y en los versículos 2 y 3 dice, por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espumas y estremezcan los montes por su braveza. La tierra tiembla, los montes son derribados, derrumbados, el mar de alguna manera lanza sus aguas. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí el salmista, que dice? No temeré, dice. No temeremos. ¿No? Estos versículos muestran una realidad de desastres naturales, los volcanes que se estallan, terremotos que sacuden la tierra, un tsunami que avanza amenazando a destruir con todo lo que se encuentra en su paso. Literalmente muestra una situación sin salida, no hay escapatoria.
Sin embargo, el salmista dice, a pesar de todo esto no temeremos, no temeré. ¿Cómo es posible que haga esta confesión? Es porque tiene a Dios como refugio. Confía en Dios como su amparo. Aunque la columna que sostenía mi vida, dice el salmista, fueran todos arrancados, aunque todas las cosas que confiaba desapareciese todo, yo no temeré, porque Dios es mi refugio. Esta es la confesión que el salmista está haciendo. Y sobre este Dios de refugio también podemos ver que el salmista va presentando algunas cualidades. En segundo lugar, nuestro Dios es un Dios que nos da la alegría. Dios nos da la alegría. El versículo 4 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, o sea, Jerusalén, el santuario y también la morada del Altísimo. En la época de Ezequías había un acueducto que traía desde el lugar alto de Jerusalén, conocido como Fuente de Gihón. Desde allí, ¿no es cierto?, el agua bajaba por el acueducto hacia la fuente de Siloé, que se ubicaba dentro de la ciudad. Entonces, el río que se menciona, la corriente de agua que se menciona en el versículo 4, justamente se está refiriendo a este acueducto. Hermanos, el agua es fundamental para sobrevivir, ¿no es cierto? Con el tema de las sequías, hoy en día se habla mucho de agua potable, porque sin agua no podemos vivir, es fuente de vida. Y en la Biblia, inclusive, el agua simboliza la gracia de Dios. O sea, a pesar de que ellos estaban sitiados por el ejército asirio, los habitantes de Jerusalén, ellos pudieron de alguna manera sobrevivir. ¿Por qué? Porque justamente tenían esta agua que estaba alimentando su vida. Esta agua alimentada por la gracia de Dios. Por eso cuando dice, sus corrientes alegran la ciudad y el santuario de Dios, está diciendo que la alegría del pueblo de Judá, ¿no?, llega justamente por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es la que simboliza el agua en la palabra de hoy. Porque Dios es fuente de vida, ¿no? Y su gracia es derramada como la lluvia. El pueblo se podía alegrar en medio de su presencia. Es así, hermano, Dios es y tiene que ser nuestra alegría. Cuando los primeros cristianos fueron esparcidos de Jerusalén por motivo de la persecución, la verdad que fue una situación dolorosa, de mucha tristeza. Tuvieron que dejar sus casas, sus trabajos, inclusive hasta sus familiares. Pero cuando estos cristianos esparcidos iban predicando el Evangelio por Judea, por Samaria y hacia los últimos de la tierra, Dios fue transformando esa tristeza en gozo. Y sobre esta realidad dice allí en Hechos 8:8, dice, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad, hablando de Samaria, después de que el Evangelio fuese predicado. Fue todo un peregrinaje, hermanos, que comenzó con la persecución, por motivos del dolor. Pero por donde ellos iban, los cristianos, donde los iban los cristianos, Dios iba llenando con regocijo. Y es así nuestro Dios. Dios convierte el dolor en alegría, convierte el miedo en regocijo. Entonces, ¿por qué seguimos con temor y con mucha ansiedad? ¿Saben por qué? Porque no nos estamos gozando por Dios. Conocemos muy bien la declaración que hizo el profeta Habacuc. Allí en Habacuc 3:17 en adelante dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Muchas veces nosotros buscamos el motivo de gozo ¿en dónde? En la higuera. En los frutos de vides buscamos nuestras alegrías. Solo nos gozamos cuando vemos los productos de olivo. Y si no obtenemos todo esto, ¿qué hacemos? Nos ponemos tristes, nos quejamos con Dios. Nos quejamos con lo que está alrededor nuestro. Nos enojamos inclusive con el Señor. Algunos hasta se decepcionan de Dios. Pero el profeta Habacuc tenía una actitud completamente distinta a nosotros. Porque ¿qué dice? Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso, aunque los árboles no den frutos, aunque no haya ovejas, no haya vacas en los rediles o en los establos, no importa, porque mi gozo es el Señor. Mi alegría es Dios. Hermanos, tener fe significa saber gozarse solo por Dios, no por las cosas que podemos obtener o conseguir de parte de Dios. Y si no sabemos gozarnos por Dios mismo, muchas veces significa que nuestra fe no es una fe completa o una fe que debería ser delante de Dios. Pero ¿qué pasa a medida que vamos viviendo? Muchas veces comenzamos a sentir la necesidad de distintas cosas, queremos acumular, recibir, tener más cosas en la vida y terminamos buscando el motivo de gozo, alegría en el mundo y no en el Señor. Me acuerdo de una hermana mayor de la iglesia que hace poco empezó a aprender a jugar el golf, ¿no? Dice que ella le comentó a sus amigas lo siguiente,
que ella no sabía que podía existir un deporte tan divertido como el golf, ¿no? Muchos de ustedes juegan el golf. No sé qué tanta alegría les produce. Pero no permitan que esos deleites, ¿no?, que ustedes practican en el mundo sea un impedimento para llegar a Dios, que los aleje del Señor. Porque si no, ese deleite se transforma en pecado. ¿Comprenden, verdad? Hermanos, si comenzamos a descuidar la relación con Dios por la alegría o los deleites de este mundo, les puedo asegurar que están yendo por camino equivocado. Como cristianos fuimos llamados a buscar el gozo eterno en Dios, no los gozos temporales de este mundo. No podemos renunciar a la verdadera alegría en Dios para ir tras las falsas alegrías temporales de este mundo. Porque muchos, aún viniendo a la iglesia, les cuesta encontrarse con ese gozo, descubrir esa alegría en el Señor. Es porque no tuvieron un encuentro real con Cristo. Es porque no tuvieron ese encuentro real con Dios. Vienen a la iglesia, se encuentran con sus amigos, con sus amistades, inclusive se encuentran con el pastor, participan de los servicios, pero se van. No buscan verdaderamente al Señor. No buscan a aquel que realmente ustedes los tienen que buscar y con quien se tienen que encontrar, que es Cristo, que es Dios. Hermanos, si tomaron la decisión de venirse a la iglesia, si están viniendo, entonces vengan buscando a Dios, con el deseo de encontrarse con Cristo. Dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que con diligencia me buscan. Los que con diligencia me buscan me hallarán, dice el Señor. Si con todo tu corazón buscas a Dios, entonces vas a encontrar al Señor. Con toda diligencia muchas veces verifican el clima, ¿no es cierto? El servicio meteorológico para ver si el día de mañana va a estar lindo o no, así puedo ir a jugar golf o no. Yo antes del fin de semana siempre verifico el clima del domingo, a ver si llueve o no, porque sé que si llueve muchos hermanos no van a estar, ¿no? ¿Cómo están buscando a Dios? ¿Con diligencia? ¿Con todo su corazón? Porque si es así, entonces sí se van a encontrar. Tarde o temprano Dios se va a presentar en sus vidas. Cuando nos encontramos con Él, cuando descubrimos a ese Dios verdadero, hay un gozo que experimentamos de parte de Dios que el mundo no nos puede quitar. En tercer lugar, Dios, quien es nuestro refugio, es un Dios que nos ayuda, dice el salmista. El versículo 5, Dios está en medio de ella, no será movida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Hablando de la ciudad de Jerusalén, dice que esa ciudad no será movida, no será sacudida, tambaleada. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. Hermano, no es el muro de Jerusalén que lo protege. No es porque el muro sea fuerte o porque el muro sea alto. Los está protegiendo a ellos, no. Es la presencia de Dios en medio de la ciudad que lo protege. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que edificar muros fuertes, muros altos para proteger nuestras vidas. Entonces buscamos distintos elementos de alguna manera de qué gloriarnos. Sin embargo, no se trata de eso, dice, sino la presencia de Dios en nosotros. Es tan importante esto que Salomón confesó en Salmo 127:1 lo siguiente: si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Por más que vos edifiques tu muro, por más que pongas hombre de seguridad, guardias, si la presencia de Dios no está, en vano vigila. En vano, porque la protección viene del Señor. Así es, hermano. Yo no puedo proteger mi casa. No, yo no puedo proteger mi trabajo. Ni siquiera puedo proteger mi propia vida. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Un Dios que nos cuida y que nos protege. E inclusive en el versículo 5 de hoy dice que Dios nos ayudará al clarear la mañana. O sea, al amanecer. Hermanos, el amanecer es la hora más oscura del día, ¿no? Justo antes de que salga el sol. Y en ese momento de intensa oscuridad dice que Dios se presenta para ayudarnos. Y uno puede decir o preguntar, ¿pero por qué Dios no nos ayuda antes? Antes de que llegue ese momento, antes de que vengan los problemas. ¿Por qué Dios siempre espera hasta el último momento? Y la respuesta es simple. Es porque somos de corazón duro. Tenemos corazón de piedra. Somos tan soberbios y orgullosos que cuando los problemas se solucionan fácilmente, creemos que lo fuimos nosotros, que fue la capacidad mía la que resolvió los problemas. Nos creemos buenos. ¿No les pasa a ustedes eso?
Por eso, si no tocamos fondo, si no llegamos hasta el extremo de los problemas, hasta sentirnos incapaces, muchas veces no terminamos creyendo en Dios, ¿no? Por eso Dios muchas veces nos lleva hacia el extremo de los problemas. Somos tan duros de corazón y tan desagradecidos que Dios muchas veces nos lleva hasta el extremo de nuestros límites, para que después de salir de ese pozo podamos reconocer que fue Dios y no nosotros quien hizo las obras. Por eso dice inclusive en el versículo 10 de hoy lo siguiente: estén quietos, reconozcan que yo soy Dios, exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Dios le está hablando a su pueblo de Israel: no hagan nada, quédense quietos, dejen que yo voy a traer la salvación. Yo voy a actuar para que ustedes sean salvos. Es la misma palabra que Dios le entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés cuando ellos se encontraron, se toparon, ¿no es cierto?, frente al Mar Rojo, allí en Éxodo 14, 13 y 14, dice: no tengan miedo, les respondió Moisés, manténganse sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. No tengan miedo, quédense quietos, el Señor peleará por ustedes, dice la palabra. En la Biblia podemos ver que Dios constantemente una y otra vez repite a sus pueblos: no teman, no tengan miedo, yo lucharé por ustedes, yo pelearé por ustedes una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el hombre en sí es un ser miedoso. Vivimos atrapados por el miedo. Constantemente enfrentamos miedo, esos miedos que se presentan delante de nuestras realidades. Por eso Dios exhorta y alienta a su pueblo con estas palabras y no para de decir: no teman, que yo estoy con ustedes, yo peleo por ustedes. Hermano, este Dios que nosotros creemos es un Dios, ¿no?, que actúa como un refugio para nosotros. Un Dios que entrega la alegría sobre aquellos que le buscan cuando lo buscamos. Un Dios que ayuda, que pelea por nosotros. Por eso le puedo asegurar que cuando Dios es quien trabaja, Él hace obras perfectas, mejores que nosotros. Por eso cuando nos encontremos con este Señor, con Dios, en lugar de miedo, Dios nos va a entregar la paz. En lugar de miedo, Dios nos va a entregar la esperanza. En lugar de miedo, Él nos va a dar el valor. Si entreguemos todo al Señor para que Él haga la obra y sean testigos de la obra de Dios en su vida. Amén.